Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado. En nuestra sesión de hoy continuaremos sobre el estudio de las matrices o de la teoría de las matrices para ser más precisos, enfocados particularmente en la definición de las operaciones básicas dentro de este tipo de objetos. Es decir, la clase anterior, nosotros empezamos a discutir qué tipo de operaciones existen entre las matrices y entonces definimos dos de una manera bastante natural, que son la suma entre matrices y el producto por escalar entre matrices. Y nosotros vimos y discutimos la sesión anterior ciertas propiedades de esas operaciones muy sencillas, especialmente enfocados en la posibilidad de generalizar estas operaciones y de mezclarlas entre sí. Vamos a discutir una operación que es muy importante, que es, digamos que, central en diversas aplicaciones de la teoría de matrices y vamos a discutir qué propiedades o qué características particulares tiene esa operación. Esa operación es lo que se conoce como la multiplicación o el producto entre matrices. Esta operación, a diferencia de las operaciones que habíamos discutido anteriormente, es una operación no natural en su definición. Me explico. Cuando nosotros estábamos trabajando con la suma y el producto por escalar, digamos que la definición de esas operaciones era bastante natural. Son operaciones componente a componente, por decirlo de alguna forma. En el caso de la multiplicación entre matrices, vamos a ver que la definición es un poquito más sofisticada. Y entonces vamos a tener primero que describir algún aspecto teórico o algún aspecto previo antes de definir propiamente lo que es la multiplicación entre matrices. La manera como tengo planeada y estructurada esta exposición es primero definiendo esa operación o ese producto entre dos tipos particulares de matriz. Quiero definir el producto o la multiplicación inicialmente, y eso es lo que estoy presentando en este momento en pantalla, entre dos vectores, pero hay una característica particular entre esos dos vectores, y es que la multiplicación entre vectores o el producto entre vectores que vamos a definir se tiene que realizar entre un vector fila, es decir, un vector horizontal, y un vector columna, es decir, un vector vertical. Entonces, la multiplicación entre vectores en el contexto de la multiplicación entre matrices se hace entre un vector fila y un vector columna. Y es muy importante tener en cuenta que esa operación tiene que presentarse en ese orden. Es decir, primero se pone el vector fila y luego se pone el vector columna. Entre esos dos vectores o entre esos dos tipos de vector, la multiplicación se define de una manera bastante sencilla.
Y de alguna manera, la idea de esa multiplicación en esos vectores es que vamos a hacer la multiplicación componente a componente, es decir, primera componente de un vector por primera componente del otro, segunda componente de un vector, segunda componente del otro, pero ese producto entre componentes, al final toca sumarlo. Y precisamente eso es lo que describe la fórmula que ustedes ven al principio. Yo tengo la primera componente del vector fila por la primera componente del vector columna más la segunda componente del vector fila por la segunda componente del vector columna más la tercera componente del vector fila por la tercera componente del vector columna y así sucesivamente hasta que hayamos sumado todos los productos entre componentes de los dos vectores. A eso hace referencia ese A1B1 más A2B2 más la cantidad de componentes que tengan los dos vectores más la última componente por la última componente de cada vector. Es bastante claro, creería yo, a partir de la definición o caracterización que acabo de presentar, que para que este producto entre un vector fila y un vector columna se pueda realizar, es necesario que los dos vectores tengan la misma cantidad de componentes. Es decir, son vectores de distinta naturaleza, pero la cantidad de componentes tiene que ser la misma. Miren el ejemplo que estoy mostrando. Yo tengo un vector fila de 4 componentes y un vector columna de 4 componentes también. Entonces, en ese caso, yo puedo definir el producto de la manera en que está descrita ahí arriba, simplemente multiplicando componente a componente y luego sumando esa multiplicación. Entonces sería la primera componente de la fila por la primera componente de la columna, de ahí sale ese 1 por 4, más la segunda componente de la fila por la segunda componente de la columna, de ahí sale ese 3 por menos 5, más, y siguiendo la misma idea, pues aparece ese 6 por 2, más menos 2 por menos 4. Entonces, este planteamiento del producto entre esos dos vectores, naturalmente después tienen que desarrollar esas operaciones, es decir, necesito hacer la multiplicación de 1 por 4, de 3 por menos 5, de 6 por 2, de menos 2 por menos 4, y luego hago la suma entre esos productos y el resultado es ese producto entre esos vectores fila y columna. Es decir, que en este caso, el resultado de ese producto es este número 9 que aparece al final. Sí me estoy haciendo entender con la idea de ese producto entre un vector fila y un vector columna. ¿Sí es claro el funcionamiento? Sí, señor. Sí, Para señor. todos están ahí. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿y siempre va a ser un número? Efectivamente. Mejor dicho, cuando el producto es entre un vector fila y un vector columna, porque esto después lo vamos a generalizar a otro tipo de matrices, pero en el caso particular de un vector fila por un vector columna de la misma cantidad de componentes, el resultado de ese producto va a ser un número. Entonces es una operación en este sentido, o esta operación en particular que estoy mostrando, tiene una naturaleza bastante particular, porque es un producto entre dos vectores cuyo resultado es un número. Pero sí, efectivamente, siempre el resultado va a ser numérico para el producto entre un vector fila y un vector columna. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor.
Sí, señor. Listo, pues. Miremos qué creo. Ok, listo. Entonces, digamos que esta idea es relativamente sencilla. Naturalmente, mi propósito es tratar de generalizar esta operación a un par de matrices cualquiera. Pero para poder generalizar este resultado a cualquier matriz o a cualquier par de matrices, o para generalizar esta operación, hay ciertas condiciones que se tienen que verificar sobre las matrices que se van a multiplicar. La idea es que yo voy a tratar de multiplicar una matriz A por una matriz B. Dos matrices, voy a tratar de definir el producto entre esas dos matrices. Para poder definir ese producto, y ya más adelante les voy a mostrar cómo se define, para poder definir ese producto o para poder calcular ese producto, la condición es esa que estoy mencionando ahí. Si yo quiero multiplicar una matriz A por una matriz B, la condición necesaria y suficiente para poder hacer esa multiplicación es que el número de columnas de la matriz A, es decir, el número de columnas de la matriz de la izquierda, porque a la hora de multiplicar hay una matriz que va a la izquierda y otra que va a la derecha. El número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser exactamente igual al número de filas de la matriz de la derecha. Es decir, si yo quiero multiplicar dos matrices bajo la operación que se va a definir a continuación, para poder siquiera calcular esa multiplicación, se tiene que verificar esto. Y quiero que lo miren cuidadosamente. Lo que me está diciendo es que al contar las columnas de la matriz de la izquierda, ese conteo debe ser igual a contar el número de filas de la matriz de la derecha. Si uno quiere poner esto en términos más sencillos, uno puede pensar en el orden de la matriz. Es decir, ese M por N que nosotros mencionábamos en algún momento. Entonces, si yo tengo dos matrices y las quiero multiplicar, y yo conozco el orden, obviamente, de cada una de las matrices, la idea es que al mirar el orden de la matriz de la izquierda, que en este caso, por ejemplo, es 2 por 3, y el orden de la matriz de la derecha, que en este caso es de orden 3 por 2, estos dos números que aparecen acá en la mitad tienen que ser exactamente iguales. Es decir, el número que aparece acá, que es el que representa las columnas de la izquierda, tiene que ser igual al número que aparece acá, que representa las filas de la matriz de la derecha. Entonces hay una manera relativamente sencilla de verificar eso, y es poner los órdenes de la matriz o los órdenes de las dos matrices pegados y ver que estos dos números que quedan en la mitad son efectivamente iguales a la hora de calcular esa multiplicación. Esa es la condición base para poder calcular el producto entre dos matrices. Que el número de columnas de la matriz de la izquierda sea igual al número de filas de la matriz de la derecha. No sé si me estoy haciendo entender hasta acá. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy mencionando. ¿Sí es claro hacia dónde apunto?
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, hasta el momento, y discúlpenme que sea como tan quisquilloso y detallista con este proceso, pero es para dar total claridad. Hasta el momento, lo único que hemos hecho es describir las condiciones bajo las cuales dos matrices se pueden multiplicar. Ahora vamos a definir de la manera, espero yo, más clara y sencilla, cómo se calcula ese producto. Y entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando yo tengo el producto entre dos matrices, naturalmente, siempre y cuando se puedan multiplicar, el resultado de esa multiplicación es otra matriz. Es decir, la idea es multiplicar, por ejemplo, esta matriz de la izquierda con esta matriz de la derecha, de tal forma que el resultado sea otra matriz. Pero el orden del resultado de esta multiplicación es muy particular. El orden del producto entre esas dos matrices, es decir, el resultado de esta multiplicación entre dos matrices, su orden corresponde, y quiero que miren cuidadosamente a qué me hago o a qué hago referencia acá. M es el número de filas de la matriz de la izquierda y P es el número de columnas de la matriz de la derecha. Es decir, el resultado del producto entre estas dos matrices va a tener la misma cantidad de filas que la matriz de la izquierda y la misma cantidad de columnas que la matriz de la derecha. Visto de una manera más simplificada, lo que estoy diciendo, y miren cuidadosamente cómo funciona en este esquema, lo que estoy diciendo es que cuando yo cojo el orden de la matriz de la izquierda y se lo pego al orden de la matriz de la derecha, para que se pueda realizar la multiplicación, estos dos números tienen que ser iguales y el resultado de la multiplicación va a tener este número de filas y va a tener este número de columnas. Es decir, para determinar el orden del resultado de la multiplicación, yo me olvido de estos dos números de la mitad, que ya habré verificado que son iguales, y el orden es este número por este número del final. El orden lo dan los números de los extremos de esta presentación del orden de las matrices. Es decir, que en este caso el resultado de la multiplicación debería tener orden 2 por 2. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. ¿Siguen ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, ¿qué hemos descrito hasta el momento? Cuando dos matrices se pueden multiplicar y el orden que va a tener el resultado de esa multiplicación. Ahora quiero que miren cuidadosamente qué es lo que aparece sombreado en amarillo, porque lo que aparece sombreado en amarillo es lo que me describe ese producto o la manera como se va a calcular el producto entre matrices. La idea es que para determinar cada componente del resultado, lo que voy a mirar es a qué componente o cuál es la componente que quiero calcular. Permítanme explicarme. Supongamos que quiero multiplicar estas dos matrices. Voy a traerlas aquí abajo. Y yo sé que el resultado de esta multiplicación, por lo que acabamos de discutir, debería tener orden 2 por 2. Entonces, yo voy a poner acá una matriz de orden 2 por 2
y vamos a empezar a llenar las componentes de ese resultado. Entonces, quiero que miren cuidadosamente qué es lo que pasa. La componente IJ, es decir, la componente de fila I y columna J del resultado, corresponde al producto, y estoy hablando de este producto de aquí arriba, es decir, el producto entre una fila y una columna. En este caso, para la componente IJ, lo que vamos a hacer es multiplicar la fila I de la matriz de la izquierda por la columna J de la matriz de la derecha. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero encontrar este número, que es la componente 1, 1 de la matriz de la derecha, lo que debo hacer es coger la fila 1 de la matriz de la izquierda y multiplicarla por la columna 1 de la matriz de la derecha. Si yo, por ejemplo, quisiera esta componente, que es la componente 2, 1, entonces lo que hago es, como es la componente 2, 1, cojo la fila 2 de la matriz de la izquierda y la multiplico por la columna 1 de la matriz de la derecha. Y de esa manera yo voy calculando cada uno de los elementos del producto entre estas dos matrices. Déjenme mirar si tengo, aquí lo tengo, ese cálculo para que lo veamos en este ejemplo particular. Permítanme un segundo. Voy a borrar esto, aunque ya creo que todos vieron el resultado. Y quiero que miren qué es lo que voy haciendo, para que entiendan la dinámica de este proceso. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar esta componente de acá, que eso es la primera fila y la primera columna de la multiplicación. Entonces, lo que hago es coger la primera fila de la matriz de la izquierda, que en este caso es 1, 4, 5, y la voy a multiplicar por la primera columna de la matriz de la derecha. Es decir, lo que uno llamaría la fila 1 de la matriz A por la columna 1 de la matriz B. Esta es la matriz A, esta es la matriz B. Y entonces, al hacer esa multiplicación entre esta fila y esta columna, y no olviden cómo se calcula esa multiplicación, es componente a componente y luego se suma. Al hacer esa multiplicación, el resultado me da 46. Si es claro de dónde salió este número 46 que estoy mostrando ahí, por favor, revisen con cuidado lo que se está planteando. Sí, señor. Para todos, ¿es claro por qué aquí dio 46? Dime. ¿Alguien me va a preguntar algo? Profe, una pregunta. Dime. En cuanto, bueno, esto es un poquito por fuera de esto, pero va más o menos por el mismo camino. Listo. Bueno, en las multiplicaciones se suma, ¿cierto? Después de multiplicar, claro. ¿Hay algún caso en el que esto se pueda restar o solo se suma? Siempre se suma. Siempre. ¿Cuál es la definición que está arriba? ¿La definición de arriba dice restar en algún lado? Ya, listo. Gracias. Ahora, claramente, si aquí hubiera un número negativo, por ejemplo, si aquí hubieran -8, que no cogí números negativos en este ejemplo, ya miraremos un ejemplo así. Si aquí hubiera un -8, pues aquí daría 4 por -8. Y entonces en este caso daría -32. Y ahora, en ese caso, pues tocaría hacer la suma con este negativo que vendría siendo una resta. Pero la definición básica de esa operación es que se sume el producto entre los dos términos.
entre las dos componentes. Es decir, si ustedes miran el primer ejemplo, miren cómo funcionaba, siempre era más. Lo que pasa es que aquí se convirtió en un menos, porque 3 por menos 5 es menos 15. Y por eso dio negativo. Pero la fórmula de este producto entre la fila y la columna es con suma, que se puede convertir en una resta si el resultado es negativo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, señor. Gracias. Listo, pues. Entonces, este 46, ¿qué pasa con él? Pues este 46, como es el resultado de la primera fila de la izquierda por la primera columna de la derecha, ese 46 va en la primera fila y primera columna del resultado de la multiplicación. Miren qué pasa a continuación. Supongamos que yo quiero encontrar este numerito de acá. Este numerito está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, lo que yo hago es coger la primera fila de la matriz de la izquierda y multiplicarla por la segunda columna de la matriz de la derecha. Es decir, como esto es primera fila, segunda columna, aquí se multiplica la primera fila de la izquierda y la segunda columna de la derecha, tal y como aparece acá. Y entonces, en ese caso, al hacer esa multiplicación, el resultado me da 38. Si estamos todos de acuerdo en ese resultado, por favor verifiquen esa multiplicación. Sí, señor. ¿Sí es claro para todos de dónde salió este 38? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ese 38 corresponde a lo que va en la primera fila y segunda columna. Es decir, sería el numerito que iría acá. De la misma forma, si quiero este de acá, que es segunda fila y primera columna, entonces cojo la segunda fila de la matriz de la izquierda y la multiplico por la primera columna de la matriz de la derecha. Y esa multiplicación, quiero que la revisen con cuidado, de la segunda fila de la izquierda por la primera columna de la derecha, siempre de la izquierda se coge la fila y siempre de la derecha se coge la columna para esta operación. Ese producto da 50. Y por lo tanto, el resultado que iría acá sería 50. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Para ver qué tan claro estoy siendo, ¿cuál sería el número que debería ir en esta posición? Es decir, ¿cuál es el número que me completa el resultado de la multiplicación? 47. ¿Confirmación de los 47. demás? Sí, sí, señor. ¿Para todos es claro eso o hay alguien para el que no es claro? Yo cojo la segunda fila y la segunda columna, esto no lo hice completo. Ok. La segunda fila por la segunda columna, en este caso la segunda columna es 1, 3, 5, hago la multiplicación y según dicen sus compañeros, esto da 47. Miremos si a mí me dio lo mismo, efectivamente me dio 47, que sería el elemento que vendría aquí. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Así que tengo este ejemplo repetido como 10 veces. Este era un ejercicio, pero bueno, veámoslo como ejemplo y quiero que ustedes verifiquen. Quiero que miren cuidadosamente esto.
Yo tengo una matriz de orden 3 por 2, que es esta matriz de la izquierda, y la voy a multiplicar por una matriz de orden 2 por 2. ¿Será que yo puedo hacer esa multiplicación? ¿Será que los órdenes coinciden para que yo pueda hacer esa multiplicación? Pues lo que yo hago es mirar el orden de la matriz de la izquierda y mirar el orden de la matriz de la derecha. Los pongo pegaditos y estos dos números efectivamente son iguales. ¿Será que no me deja coger solo estos dos números? No. ¿Sí me dejó? Estos dos números son iguales, entonces la multiplicación se puede hacer y el resultado tiene orden 3 por 2. Es decir, los medios tienen que ser iguales y el orden del resultado son los extremos de esta organización del orden. Entonces el resultado tiene orden 3 por 2 y en mis cuentas, a mí me dio así, voy a quitarle este verde porque no deja ver bien los números. En mis cuentas, el resultado dio esto. Quiero que se tomen 2 minutos para verificar si efectivamente el resultado de esta multiplicación da la matriz que estoy mostrando al lado derecho. 2 minuticos, por favor. Hagan las cuentas y verifiquen si esa multiplicación está bien. Sí da, profe. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Es claro para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Sí, es claro, profe. Bien. Listo. Entonces ahora sí quiero presentarles un ejercicio para que lo hagan ustedes. Sí sería un ejercicio de verdad. Cogamos una matriz relativamente grande. Voy a coger una matriz de orden 3 por 3. Vamos la de números. Vamos números aquí al azar, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la voy a multiplicar por una matriz de orden 3 por 2. 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. 2 por 3. 3 por 2. Ahí estoy metiendo las patas. Y aquí pongamos 11, 12. Voy a poner un número negativo o un par de números negativos. Menos 11, menos 13 y 14 y menos 15. Yo quiero que primero que todo me digan lo siguiente.
¿Será que yo puedo multiplicar esas dos matrices? Levante la mano el que diga que sí, que podemos multiplicar esas dos matrices. Listo, pues. Permiso, les voy a bajar la mano a todos. Listo. Quiero que levante la mano el que piense que esa multiplicación no se puede hacer. Listo, Ana María. ¿Por qué no se puede hacer esa multiplicación? ¿Me escuchas, Ana María? No sé si ya está. ¿Los demás me escuchan? ¿Me confirman, por favor, que me escuchan a viva voz? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, Ana María tiene la mano levantada. ¿Tú crees que no se puede hacer la multiplicación? Supongo que no me está escuchando o que no puede comunicarse. Esperemos a ver si se comunica por alguna vía. Lo cierto es que sí, porque si yo miro el orden de estas matrices, y lo voy a escribir aquí abajo, el orden de esta matriz, lo voy a poner aquí abajito, es 3 por 3, y el orden de esta matriz es 3 por 2. Entonces, los números concuerdan, los de los medios. El número de columnas de la matriz de la izquierda es igual al número de filas de la matriz de la derecha. Y el orden del resultado, ¿cuál debería ser? ¿Cuál es el orden del resultado de esa multiplicación? 3 por 3 2. por 2. 3 por 2, efectivamente. Es decir, el resultado es una matriz que tiene esta estructura. Por favor, 5 minuticos, y ya le empiezo a preguntar a alguien, es decir, no me contesten hasta que yo le pregunte a alguien. 5 minuticos para que hagan esa multiplicación y ya confirmamos el resultado de la operación. ¿Listo? 5 minuticos es más que suficiente, pero es para que tengan el tiempo de hacer las operaciones con todo cuidado.
Bien. Listo. ¿Todos me oyen? Sí, Sí, señor. señor. Listo, pues. Entonces voy a preguntarle a Francisco. ¿Me escuchas, Francisco? Francisco Nicolás. Levanta la mano si me escuchas, Francisco Nicolás. Ana María, ¿ahora sí me escuchas? Sí, sí, señor, es que ahorita estaba teniendo fallas con el internet y no levanté la mano como en el momento indicado que era. Ah, ok, perfecto. ¿Tú pudiste hacer esta multiplicación que estoy presentando ahí como Hasta ejercicio? ahorita la veo, profe, porque volví a ingresar hace poco a la sala, entonces todavía estoy en ello. Listo, pues. Bien. María Paula, ¿me escuchas? María Paula Camacho. ¿Me Sí, oyes? señor. ¿Tú me puedes regalar el resultado de esa multiplicación? María Paula, no te oigo. No sé si fue algún problema de tu micrófono. No sé Profe, ¿me escuchas? si ahora sí te escucho. ¿Me puedes regalar el resultado de esa multiplicación, por favor? Bueno, profe, ¿te la leo por filas? Por fila, por favor. A mí me dio 31 Ya después con los demás confirmamos. 31 menos 59 menos 59 menos 15 menos 15 menos 107. menos 107, La otra me dio 115 115, y menos 155. 155. Gracias, María Paula. ¿Alguien tiene algún problema con este resultado? Profe, la segunda fila me da diferente. Listo. Sí, profe, a mí también. Verifiquémosla. ¿Toda la segunda fila? Sí, solamente la segunda fila. Listo. Entonces déjame, reviso. Entonces, tendríamos que revisar. Dame un segundo. Profesor, a mí en vez del menos 15 me dio 73, pero el 107 A mí está igual. también, profesor. A mí igual. Pues igual con Jairo. Y Vamos a con verificar por lo menos Sí, una de no, las está igual. cuentas. ¿Listo? Esta de acá, que es tercera fila, perdón, ¿qué estoy diciendo? Segunda fila, primera columna, debería ser la segunda fila de la izquierda, es decir, ay, ¿por qué está pasándome esto? La segunda fila de la izquierda, que es 4, 5 y 6, solo voy a verificar esta. Esto que parece que es donde parece que hay como problema. Segunda fila por primera columna. Entonces voy a poner rápidamente la primera columna. Que es 11 menos 11 y 14. Entonces, rápidamente, eso me da 4 por 11, 44, menos 5 por 11, es decir, 44 menos 55, ahí iría menos 11, más 6 por 14. 6 por 14 es 84. ¿Me corrigen, por favor? 6 por Sí, 14, 84. Entonces sería menos 11 más 84. A mí me daría menos 73. ¿Y estamos de acuerdo? ¿Qué es eso? ¿O no? Profe, Pero sería 73 positivo, positivo. profe. no sé. 73 positivo, tienes toda la razón. 73 positivo. ¿Y con este me decían que también había problema o ya no? No, profe, ese no. No, ese no. María Paula, ¿sí quedó claro la corrección de este numerito de los que habías dado?
Sí, profe, es que habías puesto menos 44 y me confundí de signo, entonces, pero ya. Listo, pues. Bien. Para cerrar con la descripción de esta operación. Naturalmente, no cualquier par de matrices se puede multiplicar. Y aquí hay un ejemplo. Yo tengo una matriz de orden 2 por 2 y esta es una matriz de orden 3 por 2. Esta multiplicación no se puede hacer porque pues claramente el orden no coincide. El número de columnas de esta matriz de la izquierda es distinto al número de filas de la matriz de la derecha. O visto de una manera más simple, estos dos numeritos no cuadran. Lo interesante es que si yo lo hubiera puesto al revés, en este ejemplo, la multiplicación sí se podría hacer. Miren esta matriz, tiene orden 3 por 2, esta tiene orden 2 por 2. Entonces, en ese orden, sí coincidiría, perdón, el número de columnas de la matriz de la izquierda con el número de filas de la matriz de la derecha. Es decir, esta sí se puede hacer. Eso indica una propiedad muy particular del producto de matrices que es, digamos, que extraña con respecto a muchas de las operaciones que uno conoce. Uno está acostumbrado a que en la mayoría de las operaciones el orden en el que uno opera no importa. Lo que uno dice siempre que el orden de los factores no afecta el resultado. En este caso de la multiplicación de matrices, sí es importante el orden, porque cuando yo cambio el orden, cuando me refiero al orden, me refiero es a la organización, a quién va primero y quién va segundo. Cuando yo cambio esa organización, en algunos casos se va a poder hacer, en otros casos no se va a poder hacer. Entonces, a la hora de multiplicar matrices, es importante que uno tenga claro cuál es la matriz que va primero y cuál es la matriz que va después. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna inquietud. Bien. Listo. Naturalmente, hay otras propiedades del producto de matrices que son interesantes de discutir y vamos a discutirlas la próxima clase. Y una de las propiedades fuertes de esta multiplicación, que es una propiedad que de hecho da lugar a un concepto que es central en la teoría de matrices, es que hay lo que uno llama una identidad para esa operación. Es decir, hay una matriz que al multiplicarla con otras me da exactamente las mismas otras matrices. Como que me deja quietas las matrices que se vayan a multiplicar. Esa propiedad la vamos a profundizar la próxima clase y sobre ella vamos a definir lo que es la inversa de una matriz, que es un concepto central en la teoría de matrices. Entonces, en la próxima clase seguimos trabajando sobre esta idea de la multiplicación, pero ahora enfocados hacia ciertas propiedades de esa multiplicación. Esto era como todo lo que quería mencionarles el día de hoy. Nos veríamos entonces la próxima semana.
Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe.